Hola, buenos días. Adelante, pásale. Siéntate donde gustes. Hola, buenos días. Gracias. No. Te noto muy agitada. ¿Vives aquí cerca o se te dificultó algo al llegar? Pues se me dificultó un poquito, pero yo creo que es porque no es la primera vez que vengo y eh, no conozco mucho la zona. Yo vengo de Tonalá, entonces pues sí está como un poquito complicado llegar, pero yo creo que ya poco a poco me Un voy a poco. familiarizar con la zona. Ok. Bueno, ¿me podrías decir tu nombre completo, por favor? Sí, yo me llamo Carla Paola Rodríguez Cárdenas. Ok. ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, ¿Cuál sería tu motivo de consulta? ¿Por qué estás aquí? ¿Te recomendaron? Ok, pues sí, yo estaba en búsqueda de consulta psicológica porque últimamente no me he sentido muy bien, me he sentido muy ansiosa y he tenido un poquito de dificultad para dormir. Entonces, estoy hablando con ciertos conocidos y amigos y me recomendaron este lugar. Ok. ¿Anteriormente ya habías acudido a terapia? Pues cuando era niña acudí unos meses a terapia, pero no tuve tanto seguimiento y ya eh, otra vez tuve que acudir a terapia cuando iba a ingresar a la universidad, cuando estaba como en mi proceso de ingreso a la universidad, con todo el tema del examen de admisión y así, pues empecé con el tema de ansiedad y así, entonces por eso es que tuve que volver a ir al psicólogo, Ok. pero sí pasaron pues muchos años de Sí, una diferencia. diferencia de Sí. años. Ok. Bueno, te voy a explicar. En caso de que gustes iniciar un proceso conmigo, pues tenemos que primero iniciar con una entrevista en la que yo te hago ciertas preguntas para, pues a partir de ello, tú me vas a ir, tú, bueno, a partir de lo que tú me contestes, yo voy a buscar una manera de iniciar un tratamiento en la que, pues, tus satisfacciones de esta, pues, consulta, pues, sean las que tú esperes, ¿ok? Ok. Eh, Mi nombre es Miguel Ángel Medina García. Em, Tengo mi número de teléfono es 33 34 12 78 74. En caso de que saliendo de aquí tengas alguna duda o algo, sin problemas me puedes mandar un mensaje y cualquier duda que tengas yo te la puedo resolver. ¿Ok? Muy bien. Em, ¿Te gustaría pues iniciar este proceso? ¿Puedo iniciar con la entrevista? Sí, sí, Ok, sí me interesa, pues aprovechando que ya estoy aquí y, y ok. también pues iniciar con este proceso. Bueno, me dices que tu nombre completo es Carla Paola Rodríguez Rodríguez Cárdenas, ¿ok? Cárdenas, sí, y tengo Eh, 23 años. Tienes 23 años, ok. ¿Eres de aquí? ¿Dónde naciste? Sí, nací en Guadalajara y pues tengo unos años ya viviendo en Tonala, Ok, pero aquí nací y aquí he crecido toda mi vida. ok. Em, ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Es el 3 de julio del 2002. Ok. Actualmente, ¿en dónde vives? Me comentabas que eres de Guadalajara, pero actualmente vives en Tonalá, ¿verdad? Sí, viví unos años en Guadalajara y ya actualmente vivo en Tonalá. Ya tengo aproximadamente unos 10 o un poquito más de años viviendo ahí. Ok. Em, Bueno, y ese cambio de vivir en Guadalajara a cambiarte a Tonalá, ¿a qué se debe? Porque alguna dificultad que hubo en el lugar donde vivías o qué hizo que tú te tomaras la decisión o no dependió de ti. No, pues yo me cambié cuando tenía aproximadamente unos 6 años. Entonces, pues no fue una decisión que yo tomé. Al final de cuentas, pues estaba muy pequeña para tomar ese tipo de decisiones. Este, yo
me cambié porque justo a esa edad fue cuando mis papás se separaron. Entonces o sea, yo vivía en Guadalajara con mis papás y ya al separarse me fui a vivir a Tonalá únicamente con mi mamá. Ok, Sí. bueno, actualmente ¿a qué te dedicas? ¿Estudias? Sí, soy estudiante de odontología ahí en la UDG. Ok. Sí, y Y, también trabajo por las tardes ok, trabajas. en un consultorio siendo asistente dental. Ah, sí, y ¿tienes mucho trabajando en el consultorio? No, de hecho, también pues podría ser una de las causas por las que estoy presentando ansiedad y eso, ya que apenas tengo un mes que entré a trabajar ahí y, y pues es como un cambio, o Más sea, un... tanto en mi rutina como en pues en mis tiempos, en todo. Entonces, tengo apenas un mes trabajando ahí. Ok. Anteriormente ya habías trabajado en algo relacionado a lo que vas a ejercer en un futuro. No, esta es la primera vez que trabajo en algo relacionado con mi carrera. Ya anteriormente había trabajado como mesera los fines Ok. de semana o en tiempos parciales. Pero el detalle es que pues o sea, es como el primer trabajo que ya tengo en relación a mi carrera. Ok. Tiene... mm, ok, me decías que también de mesera, gracias a eso, pues ahora estás trabajando en el consultorio. Eh, ¿Cuál es tu estado civil? Me decías que tenías una jornada de trabajo en la que pues era mucho tiempo, lo que hacía que causara tu estrés. Sí. Eh, ¿tienes, Eh, ¿Tienes al pareja? ¿Estás casada? no, tengo un novio. Tengo una relación de 4 meses. Entonces, o sea, tuvimos una relación de 2 años y medio cuando estuvimos en la prepa. Ya de ahí terminamos. Y más o menos como 2 años después, pues volvimos a ser novios y tengo 4 meses de haber iniciado nuevamente una relación. Ok. Bueno, estas primeras preguntas fueron más que nada como datos de identificación. Es algo pues muy básico. Me puse a abrir y decirme algunas cosas que ahorita con las siguientes preguntas pues vamos a ir explorando un poquito más ese tema. Sí. Me decías que tu motivo de consulta era el hecho de que gracias a que has iniciado eh, una nueva etapa trabajando, es, se ha acumulado mucho estrés y ansiedad en ti, ¿verdad? Sí. Ok. Toda esta problemática, ¿a ti qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál crees que es el motivo por el que estás aquí? ¿Cuál es tu preocupación? Porque si estás aquí es porque realmente sabes que hay algo mal, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Pues el motivo principal de consulta es el estrés. Porque pues me considero una persona que tengo en general una vida estresada en cuestión de la escuela y todo. Y considero que sé manejar el estrés, pues podía controlar mi estrés con algunas técnicas que aprendí durante la primera vez que fui a terapia, bueno, la segunda vez que fui a terapia, al momento de mi proceso de ingreso a la universidad. Ahí aprendí ciertas técnicas de relajación y todo que me ayudaron a llevar mi proceso en la universidad en cuestión de estrés y ansiedad. Pero últimamente siento que ya no es suficiente y, y no me gustaría vivir estresada y ansiosa todo el tiempo. Entonces, mi motivo principal sería saber o adquirir nuevas herramientas para yo poder pues poder controlar o poder manejar mi estrés, porque o sea, siento que eso está repercutiendo en otras áreas de mi vida
no solamente laboral, sino también con mi familia. Entonces Ok. eso es lo que me interesa, o sea, que esto no sea como una bola de nieve que va aumentando y me afecte en otras áreas de En mi vida. otras áreas. Ok. ¿Has sentido algún cambio desde... bueno, me comentabas que una de las causantes de tu estrés es el hecho de que la escuela, ¿no? Sí. Ok. ¿Desde siempre ha sido así? ¿Te exigías mucho? ¿Me podrías contar un poco sobre ello? Sí, pues yo desde pequeña, y ahorita lo identifico un poco más, siempre he sido una persona muy ansiosa. Todo me da miedo, todo me da nervios. Desde muy pequeña recuerdo que me mordía las uñas. Y hoy lo identifico como, pues, síntomas o, no sé, signos de ansiedad. Sí. Entonces, desde muy pequeña siempre me he como exigido una, pues, calificaciones altas, pues no sé, o sea, como, pues como ir mejorando y no me permitía fallar en cuestión de calificaciones y de equivocaciones de tareas, o sea, como que me considero una persona un poco cerrada en esa cuestión, como Ok. muy aprensiva, eh, con todas las partes de, o sea, sobre todo en la escuela, pero ahora que ya estoy trabajando, pues también me considero un poco aprensiva como en el trabajo. No me gustaría, o sea, no me gusta equivocarme, este, entonces, pues sí, desde muy pequeña eh, Ha he habido tenido ese problema como de sobre sobreexigencia, exigencia. ok. Oye, ¿y esta sobreexigencia crees que ha venido por parte de alguien? Tus padres decías que tú que tú intentabas dar como tu máximo esfuerzo, pero atrás de eso había una exigencia por parte de tus papás. ¿O qué era lo que hacía que existiera este problema de querer siempre dar lo mejor, de no permitirte fallar? No, o sea, como tal, no había una exigencia por parte de mis papás de tienes que mantener esta calificación o mejorar o así, no. Pero luego identifiqué que era como una forma prácticamente como de llamar su atención. Okay. ¿Por qué? Porque este pues sí, o sea, era como una forma de llamar su atención, de que reconocieran mi valor por Okay. medio de, o sea, sentirme validada por las calificaciones. Entonces, este, pues yo por eso no me permitía fallar, porque al final quería mantener como esa imagen de persona, de niña inteligente, de responsable, así, pero solamente por mantener como esa expectativa. Y también porque yo sentía como que ya era parte de mí, o sea, ya Okay. era mi característica principal, o no sé, de decir, Carla es una persona inteligente y ya. Entonces, si yo me permitía fallar, era como si me traicionara a mí, o Okay. algo así, o sea, como si no, como si me quitaran eso que yo me caracteriza, o sea, Pues como sí, es esa como parte de tu inteligencia. esencia al final, Al ¿no? menos así lo veía, así como entonces, y siento que esa sobreexigencia fue aumentando al paso de los años. Mm, bueno, dices que la sobreexigencia ha aumentado. ¿Cuál crees que sería la diferencia o qué evolución ha tenido a cuando eras niña a tu actualidad? Mm, pues, por ejemplo, cuando era niña, creo que me permitía equivocarme un poquito más, o sea, como que no era tan aprensiva en cuestión de los errores, como que yo entendía como que más o menos que pues que estaba creciendo, que estaba aprendiendo. Entonces, pero poco a poco y como que al adquirir más responsabilidades y todo, y más edad, o sea, yo pensaba o pienso como que tienes menos forma de
o tolerancia para equivocarte. No sé, o sea, por ejemplo, con los niños, pues como que se les perdonan los errores, las equivocaciones porque son niños y están aprendiendo, pero entre más crecemos como que se va disminuyendo esa posibilidad de equivocarse y de errores porque ya somos adultos y ya la responsabilidad es muy diferente que cuando eres un niño. Ok. Bueno, em, para saber un poquito más de ti, ¿me podrías decir cómo es tu dinámica de día a día? ¿Con quién vives? Ok, pues yo vivo con mi mamá y con 2 hermanos. Este, Eh, sí. ¿Tus dos hermanos son mayores que tú, menores? Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Ok. Entonces nos llevamos 3 años, bueno, 3 y 4 años de diferencia. Sí. Ok. ¿Y qué relación tienes con ellos? Pues considero que tengo una buena relación al final de cuentas. Pues como los tres somos de la edades, pues un rango de edad similar, no es tanta la diferencia de edad, pues estábamos como en etapas muy parecidas. En cuestión de la escuela, pues íbamos en la primaria, bueno, más o menos como en la misma rango de escolaridad, de etapas. Entonces, pues considero que nuestra relación es buena. Eh, Obviamente como cualquier persona, pues a veces nos enojamos, nos peleamos, pero siento que en general nuestra relación es buena. Es buena. ¿Y la relación con tu padre, cómo la considerarías? Me has dicho que desde los 6 años pues ya no vives con él. ¿Sí hay comunicación entre ustedes dos? Sí, nada más que, por ejemplo, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años y él sí se quedó viviendo en Guadalajara. Okay. Y nosotros en Tonalá. Entonces, mientras hubo como, pues se podría decir problemas entre pareja y todo, hubo un año, casi todo un año en el que no lo vi. O sea, no, fue como un momento medio de confusión un poco porque como a mis hermanos y a mí, pues nunca se nos habló de una separación, de un algo, o sea, simplemente fue un cambio muy repentino. Entonces, pues a partir de la separación yo dejo de ver a mi papá, más o menos, o sea, de verlo pues muy seguido, como un año. Lo veía a lo mejor cada 3 meses, una vez, o sea, y únicamente, o sea, de vista o así, o sea, muy poco. Entonces, ya después de eso, pues se llegaron a acuerdos entre mis papás y ya lo empecé a ver todos los días. Él venía por nosotros saliendo de la escuela y pasábamos toda la tarde en casa de mi abuelita, donde él también estaba, mi abuelita paterna. Entonces, y ya a partir de ahí fue como una relación pues cercana porque lo veía todos los días. Ya nada más. Siento que la comunicación se ha perdido un poco a partir de la pandemia, porque pues hay como que o sea, como que nuestra rutina cambió. Yo entré a la universidad, mis tiempos cambiaron y ya no lo veo todos los días, como cuando estaba en la primaria, secundaria y prepa. Ya a partir de la universidad, pues ya mis tiempos cambiaron mucho, entonces, y la rutina también. Entonces yo me la paso más tiempo acá en Tonalá. Y él se queda, pues, o sea, él vive en Guadalajara, por eso no puedo verlo tan seguido, pero de vez en cuando, bueno, no de vez en cuando, aproximadamente unas 3 veces por semana, ya no, o sea, hablamos por teléfono y también, pues a lo mejor una vez cada 15 días nos vemos en persona cuando voy de visita. Okay. ¿Y con tu mamá, cómo me podrías describir la relación que tienes actualmente con ella?
Y pues también, si puedes darme un poquito más información desde cómo fue tu relación con ella en la infancia. Sí. Pues bueno, mi mamá, cuando yo era niña, digamos unos, como de los 3 años, que es en cuanto, o sea, de lo más joven que me acuerdo, yo tenía como 3 años, como de los 3 hasta los 5 años, 6 años, pues no recuerdo o sea, una relación tan cercana, eh, o sea, muy, muy cercana, pues no, porque mi mamá trabajaba casi todo el día. Y mis cuidadores, pues eran mi abuelita paterna. Entonces, pues mi mamá trabajaba y estudiaba a la vez, entonces yo únicamente la veía por las noches y era para darme de cenar y para dormir. Entonces, Ok. era pues una relación pues no tan cercana. Y ya a partir, siento que nuestra relación se estrechó un poquito más, ya a partir de la separación, porque yo viví o sea, me fui a vivir con ella, entonces pues ya era como, pues nuestra tutora y responsable, pues todo el día. Y más en ese año pues que no pude, o sea, estar tan cercano con mi papá y su familia, pues entonces fue que ahí como que se estrechó un poquito la relación con mi mamá. Eh, y ya, o sea, pues eh, considero que tengo una buena relación con mi mamá, nada más, pues como de los 6 a los 8 años o así, yo consideraba, o sea, o no sé, yo estaba enojada con la situación, pues sí, con la separación y todo, entonces yo no tenía una relación tan cercana con mi mamá porque yo me sentía como enojada con ella. ¿Con ella? Ok. Sí, me sentía enojada con ella porque al final, y pues dentro de mi ignorancia, yo pensaba pues que ella era la responsable de que pues no sé, o sea, no viviéramos todos juntos como antes. Pero ya con los años pues maduras y entiendes las situaciones, pero en ese entonces pues esa era la situación que no, pues que no o sea, como que yo le echaba la culpa de todo lo que había pasado. Entonces, como que ahí, como que la relación también no era tan, tan, tan cercana. Y ya como de la secundaria en adelante, ahí pues ya se hizo como que con los años, pues como que acepté la situación, lo superé un poco. Y pues ya fue cuando mi relación se hizo un poco más cercana. Y y ya cuando siento que pues se afianzó un poco más, ya fue de la prepa en adelante. Ok. Sí. Y era mucho lo que, o podrías decirme, era mucho lo que te afectó en el momento cuando pues no sentías como esa cercanía con tu mamá. Con tu papá, pues a lo que puedo deducir es que realmente sí existía una cercanía. Afectó mucho este cambio y no solo el hecho de que en los dos hubo como un alejamiento, ¿sabes? Por parte de tu papá dices que fue durante y después de la pandemia, Ujú. y por parte de tu mamá pues fue prácticamente desde los 6 años. Sí. Sí. Este. Sí, o sea, pues se podría decir que sí. Yo creo que a cualquiera le afectaría el no tener una relación tan cercana con su mamá, con su papá, a cualquier niño. Pero sí, o sea, pues yo podría decir, o sea, este, podría resumir la relación con mis papás como unos padres presentes pero ausentes. Porque al final de cuentas, pues no es como que me hayan abandonado ni nada. O sea, yo tenía a mis papás presentes, pero pues en otros aspectos de mi vida estaban ausentes. Por ejemplo, en la educación, pues a mí me tocaba hacer mis tareas sola, pues como ver esa parte que a lo mejor, o sea, como esas responsabilidades y y pues sí, o sea, y también un poquito, ¿y cómo me afectó? Pues yo tenía 6 años cuando mis papás se separaron, entonces siento que es como una etapa muy importante
Pues es una etapa importante, todavía estás como no eres un bebé, pero tampoco pues estás tan grande, eres un niño. Entonces pues siento que es como de las etapas en las que más necesitas de tus papás. Yo pues empecé creo que de ahí se desató mucho mis problemas de ansiedad, porque sí, no adelgacé mucho, porque no comía, lloraba mucho, no entendía la situación, y siento que eso, como esa incertidumbre, Pues al final de cuentas me generaba ansiedad. Aparte pues había como peleas entre pues mis papás, y a mí me tocaba a veces pues escuchar algunas y todo, entonces pues sí, o sea, sí hubo como esa relación no tan estrecha, pues se podría decir que me afectó mucho cuando era una niña. Bueno, me comentaste que el inicio de la separación de tus padres, pues haya ciertos conflictos que aproximadamente durante un año no lo pudieses ver. Actualmente, ¿cómo es esa relación? ¿Tus padres ya se llevan mejor? ¿Cómo describirías? Pues sí, hay incomodidades cuando estás junto, cuando se tienen que reunir, porque al final pues siguen siendo una familia. Sí. Sí, o sea, pues por ejemplo, de recién de su separación, los primeros meses, no se podían ni ver, porque era insultos, era problemas. Okay. Y a partir de los años, yo creo que, pues, las cosas, las peleas, pues bajaron un poco, había desacuerdos, pero sí, pues poco a poco, pues ya la en cuestión de las peleas, los gritos y eso ya no se presentaba, pero hasta la actualidad puedo decir que me incomoda un poco tener que convivir con ellos dos en una misma situación. Y lo he notado, a pesar de que su relación es cordial, porque pues mínimo se saludan, hablan un poco, o sea, no sobre cosas de ellos personales ni nada. Al final de cuentas pues tienen 3 hijos en común, entonces tienen que hablar sobre sus hijos, sobre todo. Pero pues puedo decir que hasta hoy, con mis 23 años, todavía me sigue incomodando tener que convivir con los dos en una misma situación. O sea, por ejemplo, la situación más cercana donde tuve que convivir con los dos en una misma situación fue en mi acto académico de mi graduación. Y pues tengo que aceptar que sí me incomoda estar con los dos, porque pues no sé si inconscientemente me recuerda un poco a las peleas del pasado, no sé. Y sé que si no fuera porque pues es un evento en común que de interés pues por sus hijos, ellos no se reunirían, no, entonces es como incómodo. Okay. Bueno, ya me dices un poquito más de contexto. Ahora te voy a preguntar un poco sobre pues tu historia de desarrollo. ¿Sabes si tu embarazo fue planeado? No sé si mi embarazo fue planeado. Por ejemplo, sé que con mi hermana es la primera hija y primera nieta, entonces con ella sí fue pues planeado. Conmigo pues no sé, pasaron 3 años entre, o sea, pues que nació, o sea, la diferencia entre el nacimiento de mi hermana y pues yo son 3 años, entonces pues no sé si hubo como tal una planeación. Okay. Porque pues sabemos hoy que para planear un embarazo debe de haber un protocolo antes del embarazo. Claro. O sea, toma de vitaminas y todo eso. Entonces, eso no se presentó, pero no sé si hubo... ¿Sabes si hubo alguna complicación durante tu embarazo? No, tengo entendido que no hubo ninguna complicación. Ni siquiera, porque pues
yo nací por cesárea, entonces ya estaba programada, no hubo ningún caso de emergencia, no. Entonces pues fue pues relativamente pues tranquilo, porque pues soy la segunda hija, mi mamá ya no, ya tenía pues su, como una idea más o menos de lo que iba a experimentar, porque también mi hermana nació por cesárea. Y pues ya posterior a la cesárea, pues yo nací bien, no tuve ninguna complicación, no tuve que estar en incubadora ni nada, con un peso y pues promedio, ¿sí? O sea, no nací baja de peso, ningún problema respiratorio ni nada. Entonces, Te comentaron si tuvieses un desarrollo normal. Bueno, por ejemplo, desde el caminar, hablar, ¿se te dificultó? no, tengo entendido que no hubo ningún problema de desarrollo y de caminata o de problemas de motricidad y así, tampoco. Lo único pues que hoy sé que es importante es pues que no gateé. Cuando yo era niña, no ¿No gateé. gateaste? Uh-huh. ¿Y has sentido el saber que no gateaste? ¿Ha habido o has sentido que, no sé si sepas, pero al momento puede haber afecciones como afectación en el equilibrio? Si has hecho alguna prueba en la que veas que realmente tu equilibrio sí es muy malo Sí. o... Sí, o sea, por ejemplo, yo lo he notado que yo no lo atribuía a eso, o sea, yo no sabía hasta que ya, pues durante la carrera ya nos explicaron pues que es muy importante no brincarse como esas etapas de gateo, de no sé. Entonces, pues no, yo simplemente sentía que tenía pues dificultad, o sea, de equilibrio. Algunas actividades de que requieren equilibrio a mí se me dificultan mucho. Después también lo noto en la percepción de las cosas. Por ejemplo, choco mucho cuando camino o así. De hecho, todo el tiempo estoy moreteada porque me choco, o sea, choco con la silla, con la mesa, o sea, porque no tengo como esa percepción del espacio. Okay. Entonces, yo también, pues no sé, lo atribuyo a que necesito lentes. Entonces digo, bueno, a lo mejor no traigo mis lentes y por eso choco. Pero no, o sea, no es como que tampoco no vea. Y ya luego me dijeron que podía deberse a lo de que no gateé. No gateas, o sea, no tengo como también esa percepción de, pues, del espacio. Del espacio, ok. Actualmente, ¿cómo describirías tu salud? Mi salud física. En general. En general, ok. Pues me considero una persona sana. Que tengo algunos, o sea, tengo algunos problemas de salud pendientes, pero nada grave. Por ejemplo, pues tengo problemas respiratorios, tabique desviado, amigdalitis. Entonces, a lo que me comentaron en algún momento, pues es que no, en las noches no puedo respirar bien y pues no puedo oxigenar bien al dormir. O sea, no oxigeno bien y eso pues repercute en mi descanso. Ok. ¿Tienes alguna enfermedad actualmente diagnosticada o algún padecimiento importante en el pasado? No, bueno, o sea, tengo rinitis alérgica diagnosticada, pues que es de lo mismo, problemas respiratorios, pero no tomo ningún medicamento ni nada para tratar pues esa afección. Y ya, o sea, no tengo nada diagnosticado, Okay. nada, ningún tratamiento. ¿Durante tu infancia solías enfermarte muy seguido? Sí, durante mi infancia, pues como tengo rinitis y amigdalitis crónica, eso me predisponía mucho a enfermedades respiratorias. Okay. Por ejemplo, los cambios de clima, para mí pues representaban sí o sí enfermarme de gripa, de fiebre, dolor de garganta, hasta infecciones pues de los oídos, o sea, muy recurrentes. Okay. Yo me enfermaba de eso unas 5 o 6 veces al año. Okay. Entonces, sí. ¿Y actualmente
te sigues enfermando tan seguido como en tu infancia. No, no, es que a lo que tengo entendido es que mi sistema inmunológico, pues cuando, a partir de los años, pues ya cuando uno es adulto, como que madura. Entonces ya los resfriados y eso ya no son tan comunes, pero cuando era niña sí era enfermarme muy seguido. Ok. Actualmente, ¿cómo es tu sueño? ¿Duermes bien? ¿Tienes dificultades? Eh, pues, por ejemplo, se podría decir que mi sueño ha cambiado a partir de este mes sobre todo que entré a trabajar. Eh, o sea, siento que pues no sé, mi rutina de sueño podría mejorar, porque no tengo un horario y o sea, nunca he tenido un horario para dormirme, ni para despertarme, pues por la escuela es como lo que marcó un poco mi rutina. Ok. Pero en cuestión de horas de sueño no tengo un horario, una hora para dormir, o una rutina. Entonces, y últimamente, sobre todo como comentaba hace un mes, eh, pues mi rutina es un poco pues pesada porque prácticamente voy a la escuela entro a las 8 de la mañana, Ok. salgo de mi casa a las 7, de ahí me voy, en cuanto salgo al trabajo, salgo a las 8 de la noche y llego hasta mi casa hasta las 9:20 más o menos. Entonces llego cansada y me duermo, pero siento que como si no descansara. Ok. O sea, como si únicamente o sea, caigo rendida, me duermo porque no tengo dificultad para dormir, pero es más el cansancio. Y al día siguiente eh, comentas que realmente no descansas. No. ¿En qué se ve afectado el hecho de que no descanses? ¿En tu humor? Pues en todo, por ejemplo, en mi rendimiento, en mi humor, me siento muy irritable, eh, tengo sueño todo el día estoy bostezando, como que no disfruto mis actividades porque el sueño o sea, el cansancio me gana a veces. Por ejemplo, pues en mi día a día yo atiendo pacientes de pues cosas odontológicas, tratamientos odontológicos. Y cuando estoy atendiendo a los pacientes, solamente pienso en que ya quiero terminar el tratamiento para poder descansar. O sea, es como agotamiento. Ok. Em, ¿Padeces de algún problema de apetito? Em, ¿Desmayos? ¿O lo has presentado durante otra etapa de tu vida? Sí, bueno, problemas de apetito sí, desmayos no. Cuando yo me identifico que cuando me estreso, tiendo a no comer, se me va el hambre. Entonces, y últimamente en este mes, en las noches llego tan cansada que a veces yo preferiría ni siquiera cenar. O sea, llegar directo a dormir porque el comer, hasta pensar en comer, o sea, en cenar, Ya, te desgastas. me desgasta. O sea, como que pienso quiero llegar literal a dormir. O sea, no me interesa cenar, no me interesa, o sea, sí. Entonces, sí he presentado problemas de falta de apetito por el mismo estrés. Ok. ¿Tomas algún medicamento? No, ¿No? no. ¿En tu familia hay antecedentes de enfermedades físicas, mentales, adicciones? Eh, pues sí, por ejemplo, en cuestión de enfermedades, es, eh, pues la diabetes es una de las enfermedades como más prevalentes. También, pues, diabetes, hipertensión. Sobre enfermedades mentales, pues está ah, Bueno, continuemos. ¿Tienes algún familiar con antecedentes de alguna enfermedad física, psicológica, adicciones? sí, por ejemplo, en mi casa, o sea, en mi familia hay mucha prevalencia de diabetes,
de, de hipertensión. Y en cuestión de enfermedades mentales, pues como tal diagnosticadas no, pero sí sé que pues la ansiedad y el estrés también es algo que está presente. Tengo algunos familiares que están en terapia, pero no conozco su diagnóstico. Ujú. Enfermedades físicas. Enfermedades físicas, pues nada más tengo una tía que tiene artritis reumatoide y algunos problemas de motricidad, pero es lo único. Ok. Bueno, em, ¿consumes alguna sustancia? No. ¿No? Por ejemplo, lo único que a veces podría hacer es pues alcohol, pero ocasionalmente en fiestas, reuniones, y no es como un consumo excesivo de ay, ya perdí la conciencia ni nada, o sea que altere mis sentidos o eso. No, únicamente a lo mejor una cerveza o Ok, es, un, no sé, un es muy muy, poco. es muy poco. Bueno, con todo lo que me cuentas de que pues tus jornadas de trabajo son muy largas, eh, llegas estresada, con ganas simplemente nomás de dormir, ¿cómo describirías tu vida en el área social? Eh, pues mi vida en el área social ha disminuido mucho por la falta de tiempo. Como que trato de equilibrar un poco porque yo entiendo que no todo es trabajo, pero a veces como que esa responsabilidad me gana. Entonces, o es la responsabilidad o el cansancio. Como que un poco eh, tiendo a, pues sí, o sea, el agotamiento me aísla un poco porque eh, el convivir o el tener una reunión o algo así, pues también me cansa. O sea, no me siento con la energía para poder convivir. Ok. Entonces, ¿Trabajas toda la semana? ¿Tienes algún día de descanso? trabajo de lunes a viernes, pero los fines de semana a veces trabajo pues mesereando. Entonces, pues tengo un día, dependiendo si descanso, si voy a trabajar un día del fin de semana, pues solo tengo un día de descanso en la semana, durante la semana, pero también ese día pues lo utilizo para hacer mis pendientes. La Ok. limpieza, pues todos mis pendientes de la semana, aprovecho ese día que tengo de descanso para Que al final todo eso sigue generando más estrés, ¿verdad? O estrés y cansancio, y sí. estrés sin cansancio. Ok. Cuando tienes tiempo libre, porque pues me comentas que los domingos sueles hacer, es tu día de descanso, pero pues sueles hacer cosas que siguen generando cansancio y estrés. Em, Porque sé que tiene que haber un momento, y existe, que sueles hacer en tus días libres, donde pues realmente no tienes una responsabilidad, que no sé, tienes todo el día libre, no tienes que hacer el que hacer, no tienes que preocuparte por algo, no, eh, ¿cómo es tu día? Mm, pues como tengo cierto día libre o tiempo libre, lo que hago es pues salir con mi novio o convivir aquí en mi casa, con mi familia. Eh, Me gusta mucho ir al cine, entonces o salgo a comer o voy al cine o sí, pues sobre todo eso, trato de hacer actividades que involucren tanto a mi familia como a mi pareja, porque yo entiendo pues que entre semana es un poco complicada la convivencia, entonces también aprovecho esos días para convivir con mis familiares. Ok. Em, Pero, bueno, ajá, sí, continúa. pero, perdón, también pues ahorita que lo veo así, veo que no tengo como tal un hobby o algo, o sea, no puedo decir, antes me gustaba leer, este, o
ver videos en mi celular o así, pero ahorita sí, o sea, como que lo he dejado a un lado y todo porque solamente quiero descansar, o sea, entre semana ya no, o sea, en mis pequeños ratos libres trato de, aunque sea, dormitar un poco, o sea, como ni siquiera duermo, pero trato aunque sea de cerrar los ojos y tratar de descansar un poco. Bueno, a lo que me has contado, todo se cierra en pasar el tiempo con tu familia, con tu pareja. ¿Tienes amigos cercanos con los que también compartas tiempo de tu vida? Sí, lo que hago es que, o sea, sobre todo amigas. Mis amigas, pues estoy en el servicio social con ellas, en la escuela y todo. Entonces, pues aprovecho para, en mis tiempos de la escuela, convivo con ellas. Pero sí, pues es en el único rato que tengo disponible para convivir con amistades y así. Ok. Eh, a lo que me cuentas, pues creo que es evidente que hay veces que en el que el cansancio no da o no te hace hacer pues actividades que probablemente quisieras o deberías hacer, como el hacer deportes o hacer ejercicio. Eh, Actualmente haces deporte o durante tu infancia hacías. No, durante mi infancia no hacía deporte porque pues no, al final de cuentas, el inscribirte a un deporte o algo implicaba pues un gasto. Entonces la situación económica en mi casa, sobre todo en mi infancia, no era muy buena. Con la separación de mis papás, pues también, por ejemplo, mi papá dejó de aportar en la casa económicamente. Y el sueldo de mi mamá nada más alcanzaba para nuestra, o sea, el día a día, la renta, la comida y todo, la escuela. Entonces un deporte pues implicaba un gasto extra pues que no podíamos costear. Y pues no, o sea, considero que tenía una vida pues medianamente sedentaria cuando era niña. Y este año empecé con la motivación típica del inicio de año y me inscribí al gimnasio. Y podría decir que me gustaba, o sea, me gustaba mucho incorporar a mi rutina el hacer ejercicio porque sí noté la diferencia en cuestión de estrés y de bienestar físico, o sea, como que me hacía sentir más activa, o sea, a pesar de que gastaba más energía, por decirlo así, al momento de salir del ejercicio me sentía diferente, me sentía activa y sentía como los cambios físicos, me sentía más fuerte, más elástica, no sé, o sea, como más ágil. Entonces, sí, pues es lo único, pero pues a partir de desde el trabajo y de la escuela y todo tuve que dejar pues lo del gimnasio. Ok. Dices que que al momento en que ibas al gimnasio te sentías pues más productiva. Eh, Al momento en que no haces estas cosas para tú sentirte eh, productiva o motivada, eh, supongo que suele haber inconformidades. Sueles enojarte con alguna facilidad y pues cómo lo terminas expresando, porque al final termina habiendo una reacción. Sí, o sea, por ejemplo, pues me el abandonar como ese hábito, por decirlo así, del ejercicio, pues sí me, me siento un poquito inconforme porque es apenas un hábito que estaba adquiriendo y que me gustaba. Entonces, pues ahorita mi rutina no me da el tiempo para poder hacer el ejercicio, aunque sea, o sea, pues como yo quisiera. Entonces sí me generó un poco de inconformidad y de frustración el hecho de no poder hacer ese tipo de actividades que antes disfrutaba, como ya no poderlas incorporar a mi día a día. Entonces, y también
como que quisiera poderlas incorporar, pero a veces el cansancio es tanto que no, no sé, siento como si ya no tuviera la energía suficiente todavía como para llegar a hacer ejercicio. Entonces, pues sí, o sea, pues me frustra un poco esa situación y también no solo el ejercicio, sino también como tal mi rutina pues tuvo que cambiar toda. Tuve que reestructurar y cambiar el orden de mis prioridades, porque hay cosas que no puedo pues modificar, o sea, que no, pues el tiempo en el que estoy en la escuela y el trabajo, pues no puedo modificar esa parte, porque es parte de mi, pues mi responsabilidad. Sí, pues, no es algo que... Sí, bueno, o sea, sí depende de puedo, ti. sí, pero no puedo dejar 100% de lado, como decir, no está bajo mi decisión de, hoy voy a salirme 2 horas antes para irme al gimnasio o cosas así. Pues no, al final yo tengo que cubrir con tengo que cumplir con un horario en mi trabajo, en la escuela pues tengo las clases y todo, un horario también. Entonces siento que es como esa frustración de, pues de cambiar mi rutina y pues mis hábitos. Sí. Y todo este problema no ha generado problemáticas en otras áreas de tu vida, por ejemplo, con tu pareja. Pues sí, porque al final de cuentas pues es menos la convivencia, entonces también implica un esfuerzo porque pues trato de mantenerme en contacto aunque sea pues virtualmente, por medio de llamadas, de mensajes y todo, con mi pareja, con mi familia, pero y los fines de semana por eso es que convivo con ellos. Pero sí como que a la vez es frustrante el hecho de también convivir menos con ellos, porque pues sí, o sea, es un cambio, yo podría decir que algo radical, porque literal solo llego a mi casa a cenar y a dormir, o sea, ya la convivencia ha disminuido mucho. Entonces, pues sí, me frustra un poco que también esa falta de convivencia, y hasta ahorita no he este pues tenido así como una consecuencia, una repercusión muy notoria en cuestión de la convivencia, o sea, de como reclamos, peleas o así, porque al final de cuentas pues es como, o sea, ellos me apoyan en la situación, en mi rutina y todo. Entonces como que ellos entienden que como que eso sería otro motivo de estrés. Entonces como que ellos hasta ahorita no me han recriminado, no me han reclamado, no me han dicho nada, pero por lo mismo también trato de que esa convivencia sea, pues, aunque sea a la distancia, cercana. Okay. Bueno, pues me has dicho todo esto, sabiendo que llevas un mes trabajando y eres prácticamente egresada de odontología. ¿Cuáles son tus metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo? Ok, pues a corto plazo es ya terminar mi servicio social y todo, y mis clases, y graduarme, obtener mi cédula profesional. A mediano plazo es pues seguir trabajando. No sé si en el mismo consultorio en el que estoy trabajando actualmente, pero sí seguir trabajando en el área, o sea, como en el área odontológica, porque al final de cuentas siento que eso va a terminar de pulir todo o voy a poder adquirir también más conocimiento, pero ya en el área clínica, como ya en la vida real, por decirlo así, o sea, fuera de la escuela, ya en el día a día de un consultorio. Entonces siento que eso puede ayudarme a adquirir otro tipo de conocimiento, no teórico, sino del día a día del consultorio, del manejo, pues no sé, el manejo, la administración y todo lo de un consultorio. Entonces, y pues empezar a ahorrar, porque a largo plazo me gustaría poner mi consultorio, y también pues llegar a casarme, pues a lo mejor tener hijos. Eso es a largo plazo. A mediano plazo pues siento que
mi economía no es como lo suficientemente estable como ya para poder pensar en formar No. una familia, o sea, tener mis hijos, casarme y todo. Entonces, mi mediano plazo sería el desarrollo para ya poder llegar a mis metas a largo A plazo. largo plazo, ok. Y actualmente, ¿qué estás haciendo para que te acerques a lograr esas metas? Pues, por ejemplo, para mis metas a corto plazo, pues estoy yendo a mi servicio social todos los días a liberar horas de a mis horas de servicio social. Entonces eso me va encaminando a mis metas a corto plazo. Y también pues el estar trabajando es como parte de mis metas a mediano plazo, porque yo pues mi objetivo es ahorrar para en un futuro poner una clínica dental. Y pues también pues el conocer, el salir, el conocer y salir con mi pareja, pues también me está ayudando a definir mis metas a largo plazo, porque pues es como mi meta a largo plazo es casarme y tener hijos, pues me gustaría hacerlo, pero con una persona con una persona que cumpla con mis expectativas y mis criterios. Bueno, ahora por último, por más de que ya me hayas eh, contado un poco sobre tu pareja, eh, me gustaría que me comentaras un poquito más cómo es su comunicación, pues día a día, ahorita que ya no hay tanto tiempo para que haya convivencia entre ustedes, qué es lo que hacen, suelen llamarse, mandarse pues mensajes, eh, por las noches hacer videollamadas, qué es lo que pues sí, cuál es la forma en la que por más que el tiempo no les da el poderse verse físicamente, pues estar pues a través de, como digo, mensajes, tal, pues que exista esta comunicación. Sí, pues, por ejemplo, antes de yo entrar a trabajar, hace un mes atrás, lo que hacíamos era que nos veíamos hasta 4 veces por semana, 5, o no sé, o sea, pues, era una convivencia, pues se podría decir que casi diario, pero era una pues, convivencia física. Al final de cuentas él venía a mi casa, jugábamos juegos de mesa, ver películas, no sé, botanear, pues hablar, o si no era necesariamente en mi casa, pues salíamos al cine, a comer. Él iba por mí a la escuela, y ya saliendo de ahí de la escuela pues nos íbamos a comer a las plazas comerciales y todo. Pero pues al cambiar mi rutina, pues al final de cuentas la convivencia tuvo que también modificarse. Okay. Lo que ahorita pues como hemos llevado esta dinámica ha sido pues llamadas, sobre todo, bueno, no, sobre todo mensajes, pero pues también llamadas, videollamadas, sobre todo en los trayectos, ya sea de la escuela o al trabajo, o a la hora de la salida del trabajo a mi casa, es cuando suelo pues llamarlo, o nos llamamos en general, para pues irnos actualizando cómo nos fue en el día, pues qué hicimos y todo. Y ya los fines de semana es cuando yo aprovecho que es mi día de descanso para salir o para convivir. Pero sí. O ya cuando ha pasado, por ejemplo, porque él también a veces trabaja los fines de semana. Cuando es así, él a veces, si es que tiene también la disponibilidad, va por mí al servicio y ya él me lleva al trabajo. Entonces son pues una hora y media en la que
nos llevamos a ver y a convivir, pero sí ha disminuido muchísimo la convivencia pues, física. Ok. Pues todo esto ha generado problemas. ¿Sientes que puedes expresar tus emociones, el cómo te sientes, opiniones de la relación hacia él? Sí, o sea, por ejemplo, pues él ha sido como una parte fundamental para mi desahogo del día a día. Me siento con la confianza de hablar con él y a la vez, al ser pues una convivencia pues virtual, por decirlo así, pues también le puedo contar las cosas casi al momento. Eh, Ejemplo, cuando tengo situaciones de estrés, pues le mando un mensaje: oye, ¿sabes qué? Estoy muy estresada por esto, pero al ratito te cuento. O así, o sea, casi como en el momento, pues. Y ya más tarde puedo como profundizar el cómo me sentí, el qué pasó y ya. Y él es el que como que pues también me apoya en esa parte de pues de un desahogo. Entonces, pero no solamente en cuestiones de ansiedades, estreses, enojos, sino también para la parte de satisfacciones. Pues también le cuento los logros, lo nuevo que he aprendido y todo. Y es mutuo, o sea, él también me cuenta sus, pues sus miedos, sus frustraciones, sus enojos, y tratamos de pues apoyarnos y aconsejarnos el uno al otro. ¿Podrías decir que su relación realmente existe, pues sí, esta herramienta que es escuchar, el sentirse o que exista la validación por parte de los dos? Sí, este, yo podría decir que sí, o sea, es como que existe la confianza, eh, y así, o sea, y también, pues es como, porque yo comentaba que durante la prepa pues fuimos novios como 2 años y medio. La relación pues terminó por 2 años y ya hace 4 meses otra vez volvimos a ser novios. Entonces, podría comparar, a pesar de que es la misma persona, son como relaciones distintas, porque estamos hablando de etapas diferentes en nuestra vida. Ahorita estamos los dos concluyendo la universidad, mientras que era la primera, Preparatoria. era la preparatoria. Entonces, pues la relación era muy diferente. A pesar, pues sí, como lo comento, aunque sea la misma persona, es diferente, porque en la prepa era una relación más inestable, más inmadura, donde nos peleábamos y eran peleas más infantiles, pero yo también entiendo que es por esa parte de inmadurez. De inmadurez. Pero ahorita tratamos, obviamente, como cualquier relación, cualquier pareja, pues nos enojamos, nos peleamos, nos reconciliamos. Va a haber diferencias, pero al menos he notado esa diferencia en cuestión de una como mayor comunicación y una comunicación más asertiva, porque antes era estoy enojada contigo, no te voy a hablar, te voy a ignorar, y yo ahí acepto que son pues actitudes negativas e inmaduras. Mientras que ahora pues es estoy enojada contigo, pero hay que hablarlo y pues tratar de, o sea, pues de llegar a un acuerdo, donde a lo mejor pues la situación pues no se repita, o ver cómo podemos mediar la situación para que no sea como, pues sí, o sea, no sea de conflicto. Entonces, pues sí, pero claramente pues sí se presentan a veces esas situaciones, pero sí, es como tratar de hablarlo. ¿Qué podrías decirme que es algo que valoras mucho de tu pareja? Pues que es una persona muy detallista. Y no solamente en cuestión de lo material, no. O sea, es una persona que se fija mucho en los detalles, tiene muy buena memoria. Entonces, como que recuerda lo que, o sea, me siento como si, no sé, o sea, es muy atento
Entonces, al final de cuentas, mmm, me siento como escuchada. Entonces, porque él recuerda las cosas que yo le digo, y lo considera, y todo. Entonces, es una persona muy atenta y detallista. Ok. ¿Y hay cosas que te cuesta aceptar de él? Sí, por ejemplo, es impulsivo. Entonces yo me considero una persona algo indecisa y, o sea, como lo comentaba desde el principio, un poco miedosa o indecisa. Entonces él es muy impulsivo, aparte de que, pues sí, o sea, como que yo sobrepienso las cosas y él es impulsivo. Entonces se podría decir que esa es la parte de diferencia, o sea, esa es una diferencia muy marcada entre nosotros dos, pero a la vez se puede llegar a un balance, porque así como o sea, él me impulsa a no sobrepensar, yo también lo ayudo o lo impulso a no hacer las cosas solamente por hacerlas o no ser tan impulsivo, porque en varias ocasiones pues se puede llegar a arrepentir de las cosas que hace únicamente por impulso. Por impulso, ok. Sí, entonces. ¿Y estas discusiones suelen ser muy frecuentes? No, ¿No? no. Y normalmente cuando son esas discusiones son normalmente repetitivas por la acción antes de. O sea, como que no sé. O sea, no sé si entendí un poco la pregunta, pero es como si no se superara esa situación y se estuviera otra vez reviviendo y reviviendo Ajá, pues sí, es, por ejemplo, pues hay situaciones en las que cosas que probablemente le molesten de ti y que siempre son la misma, pues sí, es como que la en situación sí el se repite. problema más frecuente o. No, siento que por ejemplo, pues obviamente entre más convives con una persona, los problemas surgen, pues por la convivencia, todas las diferencias en cuestión de personalidades y de decisiones, pero no es como que tengamos un problema recurrente. O sea, o sea, lo que les comento de lo de la impulsividad y en mi caso la indecisión, es un problema que sí se ha presentado, pero también considero que hemos sabido pues mediar un poco. O sea, los dos nos hemos pues sí complementado en esa parte de apoyarnos para que ese problema no se siga presentando y pues comunicarnos y tenernos en consideración, porque al final de cuentas pues somos una pareja y debemos, o sea, siento que a pesar de que la comunicación presencial no se pueda dar tanto, pues hoy en día hay otras herramientas que podemos utilizar, ya sea un mensaje, una llamada, un algo, para, para poder seguir en comunicación. Ok. Desde que, a lo que me comentaste, eh, hubo su etapa de relación en prepa, después terminaron y hace 4 meses inició otra vez esta relación. ¿Crees que hubo un cambio desde cómo te percibías tú misma eh, al volver otra vez con tu pareja? Sí, este, por ejemplo, mmm, al principio era algo de incertidumbre porque pues si terminamos fue por alguna situación, algo falló. Entonces mi miedo era que esa situación se volviera a presentar y que no funcionara la relación nuevamente. Entonces, pero luego noté el cambio de mentalidad de ambas partes. O sea, por ejemplo, en mi situación, yo me consideraba una persona más inmadura, como más irritable, como que sí, o sea, tendía a tener como actitudes más infantiles,
y de inmadurez. Por ejemplo, pues yo, este, cuando nos enojábamos, pues yo lo ignoraba, le dejaba de contestar. eh, Mientras que él también era más impulsivo y no me tomaba tanto en cuenta, o sea, hacía las cosas, pero no, pues no nos comunicábamos tanto. Porque como estábamos en la prepa, pero era una relación únicamente en la prepa, y ya fuera de ella, pues la comunicación se veía afectada. Pues hoy en día es una relación más madura. Es una relación más madura en la que siento que también hay mayor apertura al momento de hablar y más tolerancia. Ok. Ya que me contaste, pues, cuáles son tus expectativas, ¿crees que tu relación actual está alineada con tu deseo en un futuro? Sí, obviamente pues nos seguimos conociéndonos, y por eso es que pues entre más nos conozcamos, pues van a salir detalles que podemos pues hablar y acordar, pero siento que es una persona que se alinea a mis principios, a mis valores. Entonces, pues sí, siento que sí podría ser una persona con la que podría ver cómo cumplir mis metas a largo plazo. Ok. ¿Hay algo que te gustaría cambiar para mejorar tu relación? Sí, pues, o sea, me gustaría a lo mejor aumentar un poco más la comunicación del día a día. Y pues a lo mejor también innovar un poco en cuestión de pues de nuevas citas, de nuevas experiencias. Pero eso sería, o sea, nada más, o sea, como no llegar a la monotonía. Porque siento que es muy fácil, pues sí, llegar a una relación monótona. Entonces, como, pues sí, seguirnos, pues hablándolo todos los días, y además de que no se vuelva repetitivo nada más el vernos únicamente los fines de semana y hacer lo mismo y tal. Sí, que... Ok. Bueno, pues creo que por esta sesión es suficiente. En caso de que tengas más cosas por contarme, si decides volver para la siguiente sesión y reagendar, pues si crees que hay algo que se te pasó decir o tal, pues sin problema podemos retomarlo en la siguiente sesión. Sí. Pues de antemano, pues muchas gracias por estar aquí. Espero y te hayas sentido cómoda, que espero que vuelvas. En caso de que no, espero que puedas buscar la manera en que te ayudes, ya sea conmigo o con otro profesional. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estuve muy cómoda durante la entrevista. Las preguntas pues me parecieron acertadas, entonces no tuve ningún problema. Okay. Gracias. Gracias.